En lo que se refiere a la historia clínica neurológica, primera reunión de este penúltimo capítulo, y en el cual ustedes ya tienen conformado la parte estructural de lo que es este documento, ¿no?, de historia clínica. Así que vamos a revisar solamente para refrescar la memoria de todos ustedes y poder ingresar a los síntomas y signos más frecuentes de la parte neurológica. Eh, Lógicamente, la historia clínica y el examen neurológico tienen mucho de sistematización. Tal como ustedes han ido revisando en todos los demás capítulos, acá tenemos que hacer una sistematización del estudio de la parte neurológica, y para eso es muy importante, ¿no? Eh, Tener en cuenta todo lo que nos dice el paciente de su problema neurológico, ¿no? Hay que tener en cuenta que la parte neurológica muchas veces el paciente no puede expresar su problema. ¿Por qué? Porque tiene parálisis facial, porque no pueden tener un lenguaje adecuado, o porque alguna parte de su musculatura y articulaciones y parte neurológica está lesionada. Por lo tanto, es muy importante para todos nosotros tener en cuenta ello, ¿no? Les recuerdo que la historia clínica, ¿no?, es un documento médico legal en la que se colocan todos los síntomas y signos, ¿no?, de un paciente. Se dice que es la narración escrita, ordenada, clara, precisa y detallada de todos los datos relativos al enfermo, tanto los anteriores como los actuales, tanto los personales como los familiares, y nos sirve para tener un juicio definitivo de lo que es la enfermedad actual. Recuerden que la enfermedad actual es la parte más importante de la historia clínica. Hay un proverbio que dice: es el arte de ver, oír, entender y describir la enfermedad humana, ¿no? En ese sentido, la definición final sería esa de lo que es una historia clínica. La historia clínica, de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen ya hasta este momento, se habrán dado cuenta que tienen diferentes cualidades. Desde la historia clínica académica, de la cual ustedes ya son testigos y están aprendiendo y están sistematizando y están memorizando, podemos tener algunas calidades propias de la entidad de acuerdo a la especialización en la que el paciente puede estar hospitalizado. Tenemos historias clínicas de emergencia, de consultorio externo, de hospitalización. También tenemos historia clínica que se puede hacer durante la visita médica domiciliaria. La historia clínica que podemos hacer a un paciente dentro de una ambulancia, ¿no? O cuando tenemos que conocer al paciente porque vamos a proceder a una intervención quirúrgica o hacemos una valoración intervencionista. Pues bien, todas estas son tipos de historia clínicas especializadas que parten en lo fundamental de la historia clínica que ustedes están aprendiendo, o sea, de la historia clínica semiológicamente hablando. También vamos a tener historias clínicas en pacientes geriátricos, estos pacientes que están por encima de los 65 años de edad, en los niños pequeños en que la historia frecuentemente es indirecta con los papás o los cuidadores, ¿no?, los pediátricos, o en pacientes que ya teniendo un diagnóstico definitivo, estamos solamente tratando las fases agudas de una enfermedad crónica que va finalmente a llevar al paciente a su parte final. Me refiero a las historias dentro de un paciente con cuidados paliativos. Todo esto que les digo es muy importante porque recordar es la cosa más importante de la historia clínica. Y si vamos a la historia neurológica, entonces debemos tener en claro que dentro de todo ello, ¿no?, el médico tiene que hacer una historia general, tal como ustedes la conocen, para poder llegar a la esfera neurológica. No podemos hacer directamente una historia neurológica si no tenemos todo el proceso de una historia general en la que hemos evaluado todos los sistemas. Por decirles, ¿no?, el nervio vago, el 10º nervio craneal, inerva, gobierna diferentes estructuras
anatómicas, ¿no? Desde la zona respiratoria, cardiológica, digestiva, ¿no? Y puede llegar hasta ver, hasta valorar la zona final del aparato digestivo. Entonces, miren ustedes todo este proceso neurológico que debiéramos conocer a partir de la semiología general que ustedes han aprendido. Pues bien, entremos a los propósitos de la historia clínica neurológica. ¿Para qué nos sirve una historia clínica neurológica? Primero, detectar la presencia o ausencia de algún trastorno en la esfera neurológica. Si lo existe, localizar el grado y la extensión de la lesión. Valorado esto, establecer un diagnóstico desde el punto de vista etiológico, fisiopatológico de la lesión. Orientar hacia una terapéutica adecuada y finalmente establecer su pronóstico o el grado del cual cierta parte del sistema nervioso puede quedar inhabilitado o necesita actividad rehabilitadora. Entonces, la historia clínica neurológica tiene estos 5 propósitos básicos por la cual debe hacerse la misma. En la anamnesis, teniendo en cuenta todo lo que ustedes saben de la anamnesis, que es anam, recordar, ¿no? Nesis, describir lo que se recuerda, esto está en relación a la entrevista que el paciente tiene con el médico, ¿no? Y por lo tanto, un adecuado interrogatorio vale más que 10 horas de exploración. Por lo tanto, decimos que la enfermedad actual sigue siendo la parte más importante de la historia clínica. La misma ya ustedes saben que puede ser directa, indirecta o mixta. En este caso, directa o indirecta. En la parte de identificación también ya tienen ustedes ya puntualizado qué parte de la parte social, ¿no? Filiación nos interesa. Acá en la historia neurológica he puesto yo adelante los antecedentes. ¿Por qué es importante los antecedentes? Porque sencillamente estas nos pueden orientar a patologías hereditarias o patologías previas al problema neurológico. Por lo tanto, ¿no? Tenemos los familiares, los no patológicos, los ginecostétricos, todo lo que ustedes conocen desde el punto de vista de los antecedentes. En la historia neurológica sí es puntual saber la vida pasada neurológica de los padres, de los abuelos, en forma eh, ascendente y en forma descendente, ¿no? Hermanos, hermanas, hijos y todos los miembros de la familia que viven en su entorno. Muchas veces los problemas hereditarios pueden ser parte del problema neurológico, sobre todo de enfermedades neurológicas crónicas. Además, estos antecedentes nos sirven para determinar factores de riesgo, ¿no? Para enfermedades que muchas veces pueden ser enfermedades no frecuentes, enfermedades raras que pudieran estar asociadas al problema neurológico. Entonces, esto es muy importante. ¿Y cómo sé, doctor, y cómo pregunto en los antecedentes familiares puntualmente lo que yo quiero buscar como parte de un proceso posible heredado? Entonces yo tengo que preguntar en la familia, ¿no? Padres, abuelos, hermanos, ¿no? Si ha habido pacientes con convulsiones febriles, si ha habido epilepsia, si ha habido enfermedades neurológicas en el curso de las enfermedades de algún familiar directo, ¿no? Si ha habido crónicas degenerativas, si los pacientes han tenido diabetes mellitus, me refiero a los familiares, hipertensión arterial sistémica, ¿no? Enfermedad vascular crónica, si ha habido antecedentes psicológicos y psiquiátricos en los familiares, ¿no? Si ha habido pacientes familiares, padres, hermanos, que han tenido degeneración neuromuscular, que ahora es muy frecuente, ¿no? Habiendo aumentado la edad promedio de sobrevida de los pacientes, muchas veces tenemos estos pacientes que tienen problemas neurológicos musculares de posible causa no muy frecuente
¿no? Como el ELA, ¿no? O las enfermedades amiotróficas colaterales, ¿no? Y ha habido trastornos en las tiroides que pudieran condicionar problemas neurológicos, ¿no? De tipo hipertiroidismo o hipotiroidismo. Entonces, es muy importante en la familia buscar antecedentes. Lógicamente, no podemos dejar de lado los antecedentes generales, que ya saben ustedes. Tampoco podemos dejar de lado, ¿no? Otras patologías que haya tenido el paciente directamente, como son hospitalizaciones previas, como enfermedades de la infancia, enfermedades no quirúrgicas, enfermedades quirúrgicas, acá accidentes, traumatismos, fracturas, transfusión sanguínea, alergias, incapacidades. Esto es muy importante recordar porque de eso depende que yo pueda, en este caso, preguntar. Yo tengo que hacerme una memotecnia para preguntar a mis pacientes. Es más, en el camino del aprendizaje yo debo llevar una tablita de estas posibles causas y antecedentes personales, familiares y familiares que yo debo preguntar. Es muy importante. Yo pongo por decir niega traumatismo, yo sé que el, el interno, el residente, el estudiante ha preguntado. Si yo digo niega alergias, sé que ha preguntado. Es muy importante ese niega en este caso, porque nos orienta que el que escribió la historia clínica, el que hizo la, la revisión de la misma, ha preguntado. Y desde el punto de vista neurológico, puntualmente los antecedentes de convulsiones febriles, recuerdan que hablaba yo de los familiares, pues en los personales también patológicos hay que preguntar, traumatismos encefalocranianos, accidentes cerebrovasculares, cáncer, drogadicción o infecciones agudas y crónicas que el paciente pudo haber tenido antes de venir a esta hospitalización fundamentalmente o valoración de su estado de salud neurológica. En la mujer, los antecedentes ginecobstétricos pudieran ser causa de problemas neurológicos, ¿no? Un embarazo con problemas de salud, como es la hipertensión arterial, ¿no? Del embarazo, pudiera causar convulsiones en la mujer y pudiera dar secuelas neurológicas, ¿no? Tengo que hablar en lo que se refiere al estado general de la paciente, ¿no? Preguntando por todos sus antecedentes gineco-obstétricos. Embarazos, anticoncepción, información sobre Papa Nicolau, sobre frotis cervical, sobre mamografía, sobre enfermedades y procedimientos ginecológicos en mujeres, sobre todo de, de la juventud y de la madurez en su grupo etario. En la enfermedad actual, ¿no? Es muy importante valorar justamente la causa directa por la que el paciente está hospitalizado, causa principal, y con ellos los síntomas y signos que pueden acompañar a la enfermedad. Acuérdense ustedes que tenemos que hacer la línea del tiempo, no olvidarse de la línea del tiempo, porque algunos síntomas y signos aparecen y en el transcurso del proceso de enfermedad pueden desaparecer y aparecer otros, y que cuando llega a ser valorado por el médico, algunos ya no están, solamente tiene como historia, y otros vueltan aparecidos. Entonces la línea del tiempo es muy importante para la descripción de los mismos. Características de la enfermedad actual que voy a redactar. Recordemos que la enfermedad actual es el centro de la historia, la parte principal hemos dicho nosotros. La narración debe ser lúcida en tercera persona, sucinta y cronológica, o sea, la línea del tiempo, ¿no? Debemos valorar con oraciones completas,
y si son oraciones del paciente que no pueden ser llevadas a la palabra del médico, deben ser colocadas entrecomillados. En este caso, la enfermedad actual describe síntomas y, por supuesto, signos, no describe diagnósticos, síntomas y signos no diagnósticos dentro del relato de la enfermedad actual. Dicho esto, pasemos a los síntomas y signos más frecuentes valorados desde el punto de vista neurológico inicialmente. Una de las causas por la que los pacientes pueden buscar atención médica es el dolor. Y el dolor de tipo neurológico, del dolor de cabeza, es muy interesante conocer la cefalea. El dolor de cabeza, así llamado cefalea, constituye uno de los motivos más frecuentes de consulta médico general. Pero de todos los dolores de cabeza que ustedes van a recibir como historia, solamente aproximadamente el 1%, miren, tan pequeño, el 1% solamente caso reviste gravedad. La cefalea, desde el punto de vista fisiopatológico, se desarrolla porque hay una contracción sostenida de los músculos del cráneo, ¿no? Asociados a ellos puede haber cansancio visual, o sea, molestias oculares, o puede haber problemas cervicales, o sea, a nivel del cuello puede continuar los dolores y esto está en relación a cefalea tensional. Ya vamos a ver ellos. Una de las formas en la que se produce la cefalea en los pacientes es por la atracción de las estructuras encefálicas. Lógicamente, pudiera ser una cosa muy simple, el dolor de cabeza, pero ese 1% por la que la cefalea existe pudiera deberse a tumores, ¿no? O hematomas. Acá tienen ustedes una tomografía en la que, ¿no? En el lado derecho está aparentemente normal, ¿no? El la cintura silviana normal, pero en el derecho, en el izquierdo ustedes observan, ¿no? Lesiones, ¿no? Que puede ser un hematoma, ¿no? Una zona fibrosa. La cefalea, así con descritas, puede tener también cambios de presión intracraniana y esto puede producir cefalea. Una de las causas por las que puede haber un cambio de la presión intracraniana es en pacientes que previamente a tener cefalea han tenido otras molestias por la cual se ha realizado la punción lumbar para ver líquido raquídeo. Seguiremos diciendo que la cefalea, dentro de todos los problemas que ahorita vamos a revisar, ¿no? Lo que existe es una alteración de los vasos, hay un proceso de inflamación, hay un problema de dilatación y puede haber problema de tracción. De acuerdo a ello, la inflamación y la dilatación pueden deberse a puntos estrictamente conocidos, como es la arteritis temporal, el alcoholismo, los nitritos, pudiera producir dilatación y la tracción pudiera ser por tumores o hematomas de suma importancia de tipo subdurales. Y finalmente la migraña. Vamos a revisar alguno de ellos. Hay cefaleas en la que el punto principal de todo el proceso es una irritación meningia. Esta irritación meningia, la meninge, recuerden ustedes que es toda una membrana, ¿no? Que cubre todo el encéfalo. Esta puede sufrir procesos de enfermedad, infecciones, puede ser producir problemas traumáticos que lleven a una hemorragia, ¿no? O puede producir colateralmente problemas de otro tipo de procesos, fundamentalmente de tratamiento, y con esto la radioterapia. Hay varios tipos de cefalea. La más simple, ¿no? Es la cefalea tensional. ¿Quién no ha tenido dolor de cabeza por un proceso de tensión?
¿no? Diferentes causas, por decir ustedes, ¿no? Esperando un examen, estudiando para un examen, ¿no? Todo el cual pasa después de haber terminado el proceso. Puede haber además la migraña, que ya es un proceso de enfermedad característico que vamos a revisar, ¿no? El cual no tiene carácter hereditario, pero es más común en las mujeres y a cualquier edad. Esta migraña puede ser insidiosa y su curso opresivo. Vamos a revisar el mismo. Primero, reiteramos la cefalea atencional, la región más adictiva a este proceso de dolor de cabeza y la zona occipital y fundamentalmente la región occipito-cervical. La contracción muscular a esos niveles puede producir dolor de cabeza extrema, ¿no? Pero que pasado el estrés pueden variar totalmente. Esta cefalea tensional se alivia principalmente con analgésicos, ¿no? Y no hay otra sintomatología que acompañe a los mismos. Pasado el estrés, pasado el problema, esa cefalea desaparece. Lógicamente que en el momento que se produce los dolores, y el dolor es tan intenso que necesitará tratamiento con analgésicos. Les hablaba de la migraña o jaqueca. Esta forma de molestia dolorosa de la cabeza, ¿no? Está en relación a una etiología vascular. Puede aparecer en cualquier momento de la vida y se dice que es jaqueca o migraña cuando comienza a tener una periodicidad, es decir, periodos asintomáticos y periodos sintomáticos. Puede aparecer 1 a 4 episodios por mes. Puede desaparecer totalmente durante mucho tiempo y volver a aparecer, o puede ir disminuyendo en forma paulatina en el transcurso de la vida. La migraña o jaqueca afecta mayormente a mujeres jóvenes. Y lógicamente, en la historia clínica hay que preguntar si papás o mamás, disculpen, las mamás, abuelas, han tenido este tipo de dificultades. Pudiera haber una predisposición, no es una forma hereditaria, es una predisposición familiar a tener este tipo de problemas. La característica en la migraña es que es de carácter pulsátil. Generalmente se localiza en una zona de mi cara, en mi cráneo, ¿no? Derecho o izquierdo, ¿no? Y que tarda más o menos 1 hora en aumentar el punto clímax, el punto cumbre del dolor, para después comenzar a disminuir. La duración es entre 4 a 72 horas y puede desaparecer con el sueño. Por lo tanto, si impiden las actividades normales, amerita descanso médico. Es una de las causas por las que la mujer puede dejar de laborar, estudiar o practicar sus deportes favoritos. La migraña aparece y conlleva a una enclaustración de la paciente buscando justamente alivio a su dolor. Los factores que más están produciendo, exponiendo a que una mujer mayormente tenga problemas de jaqueca o migraña son los ambientales. Las luces brillantes, los sonidos intensos, ¿no? De reuniones, de actividades, ¿no? Pueden ser tal forma, ¿no? Que producen el dolor o jaqueca y están en relación también a los cambios de temperatura. Los cambios de clima también podrían ser, como en este momento que tenemos cambios de clima violentos, podrían ser causas desencadenantes de esta migraña o jaqueca, ¿no? En la mujer también podemos hablar de cambios hormonales que están en relación a la menstruación y a la ovulación. Y por supuesto, el estrés físico pudiera ser desencadenante de esta jaqueca o migraña. Se dice que pacientes que tienen migraña hay que dormirlas. La cura del sueño
Es muy cierto, se da sedantes, la paciente duerme y transitoriamente desaparece el problema de migraña. El embarazo por sí solo también puede ser una forma de tratamiento de la migraña. Cuando se produce el dolor de jaqueca, el dolor tipo jaqueca o migraña puede acompañarse de náuseas, vómitos, diarrea, fotofobia y fonofobia. Lo de fotofobia y fonofobia hace que la paciente generalmente se enclaustre y no quiera conversar con nadie durante la crisis que lo acompaña. Dos tipos de migraña, clásica y común. La clásica es una jaqueca, una migraña que se acompaña o está precedido de un aura. O sea, la paciente o el paciente comienza a presentar la sensación que va a tener migraña. Minutos antes, minutos antes, siente que ya se le viene la migraña y eso le llamamos aura. Pero hay otras migrañas que no se acompañan de aura. Por lo tanto, no todas las migrañas van a ser previstas o van a saberse qué va a suceder. La clásica sí, la común no. Otro dolor de cabeza, otra cefalea, es la de Horton o cefalea en racimos. Esta cefalea en racimos o de Horton es más frecuente en el varón, en los hombres, racimos o de Horton. Y por supuesto, la edad joven, adolescente y joven, son los más predispuestos a tener este tipo de cefalea. También esta cefalea se produce en crisis, puede aparecer en un día hasta 3 veces o puede aparecer hasta por 4 semanas. Y existe que pasado esos periodos, el paciente no vuelve a tener molestias hasta por un buen periodo. O sea, aparece asintomático. Esta sintomatología, o sea, sin síntomas, no se sabe exactamente cuánto tiempo aparece y desaparece. La cefalea en racimos o de Horton tiene una característica muy especial, el dolor periorbitario. El párpado puede caer, el ojo se puede enrojecer, hay lagrimeo constante, hay congestión del mismo y solamente fastidia una hemicara, la cefalea en racimo o de Horton. Dolor intenso en varones, en una hemicara localizado en la zona circundante a un ojo, generalmente, ¿no? En la zona del párpado, ¿no? Que puede llevar incluido a la tosis palpebral transitoria. Este dolor de la cefalea de racimos o de Horton es intenso, es taladrante, mayormente matutino, es unilateral y periorcular. Este dolor tiene una secuencia de más o menos 2 horas, después de los cuales comienza a disminuir. En algunos casos se puede acompañar de síntomas autonómicos, como es la zona del dolor en la hemicara homolateral. Y por supuesto, este dolor puede ser secuencial y puede aparecer en los momentos menos esperados. ¿Sí? Entonces, en mujer, ¿no? La migraña, que en el varón, ¿no? Los problemas de cefalea en racimos o de Fortum. Otra sintomatología que vale la pena revisar en todo lo que es procesos de enfermedades neurológicas son las convulsiones. Las convulsiones son accesos de movimientos musculares más o menos violentos, generalizados, involuntarios,
y que puede ir acompañado de pérdida de la conciencia. Existen varios tipos de convulsiones. Las más conocidas son las convulsiones del gran mal, ¿no? Que son crisis generalizadas tónico-clónicas. También puede haber convulsiones de tipo parciales, simples, que están asociadas, ¿no?, a una sola área muscular en el que el paciente no pierde la conciencia, ¿no? Puede ser zona facial, puede ser problemas de extremidades distales, como son la mano de un solo brazo. En todo caso, este tipo de convulsiones, ¿no?, se refiere y se sabe que se producen porque hay un grupo neuronal cortical en la que se hace una descarga espontánea en forma anormal y excesiva. Las convulsiones pueden durar segundos, como también puede llegar a ser minutos, pero en todo caso, hasta que se agoten las reservas metabólicas neuronales. Todas las convulsiones tienen un inicio y tienen un fin. Las convulsiones son de diferentes tipos, pero las que debemos buscar diagnósticos son las convulsiones que nos conllevan a la epilepsia. La epilepsia es una forma clínica que se caracteriza por trastornos paroxísticos recurrentes denominados crisis epilépticas. Estas crisis epilépticas por lo general son leves y breves y pueden solamente durar segundos o minutos. Se caracterizan porque al final de estas convulsiones existen alteraciones súbitas del comportamiento y las convulsiones pueden repetirse en el tiempo sin tener en cuenta si es pronto o alargadas. Me refiero a que pueden ser sucesivas, seguidas, o pueden tener espacios tremendamente largos de tiempos en que aparece una convulsión y otra que la puede precedir. Pues bien, la epilepsia sintomática es la que les he estado contando. Hay alteraciones estructurales cerebrales, propiamente dicha, ¿no? Y esta epilepsia que es idiopática, en la que sencillamente no tenemos causa de origen, puede suceder, ¿no?, en forma generacional, puede tener causas sin ser hereditarias, puede tener causas aparentemente en familiares previamente. Otro síntoma que vale la pena recordar desde el punto de vista de la valoración neurológica es el síncope. El paciente está con síncope, le dio un síncope al paciente. Muchas veces decimos nosotros en el área ambulatoria o dentro de un proceso de enfermedad X que de un momento a otro el paciente tiene síncope. Pues bien, es un cuadro de pérdida súbita de la conciencia por disminución temporal del flujo sanguíneo cerebral. Se produce un espasmo arterial, no hay circulación sanguínea transitoriamente corta, ¿no? Y esto hace que, pasado el tiempo corto, haya una recuperación espontánea. El síncope, entonces, la pérdida de conciencia súbita de corto tiempo y con recuperación espontánea. El síncope vasovagal es el más frecuente. Se desencadena por cansancio, por emociones, por dolor, por calor, por espacios cerrados, aire viciado. Todo esto, ¿no?, precede a la etapa de la pérdida de la conciencia que estábamos hablando. Asociados a la pérdida de la conciencia puede haber hipotensión, puede haber bradicardia y puede haber diaforesis. Eso es lo que hace el médico justamente para poder confirmar que estamos ante un síncope, tomar funciones vitales. Decíamos que el más frecuente es el síncope vasovagal. Primero hay un tipo de estimulación simpática seguida de una parasimpática con un reflejo vasomotor central y que produce hipotensión y bradicardia súbita transitoria.
El paciente que sufre este tipo de problemas deben ser inmediatamente puestos en cúbito dorsal y con levantamiento de los pies para poder mejorar la circulación sanguínea que ha producido el espasmo, ¿no? Y que necesita rápidamente ir hacia la cabeza. También hay crisis psicógenas histéricas. En este caso son pacientes que llegan a la emergencia, generalmente a la emergencia, con un estado de abandono total, desorientados y sin aparentemente, aparentemente estado de conciencia trastocada. Esto es, el paciente está despierto, con una mirada perdida, no siente el dolor aparentemente, no conversa, no escuchan y se debe justamente a una hiperventilación que provoca alcalosis respiratoria con pérdida del CO2. Si nosotros examinamos al paciente en estas síncopes de crisis psicógena histérica, hay parestesias, ¿no? De manos, de rostros, de pies, y puede aparecer un espasmo corporal. Generalmente la recuperación es espontánea después de transcurrir un tiempo 10, 15, 30 minutos. En este caso, pacientes que llegan a la emergencia en ese estado hay que preguntar por lo acontecido o sucedidos en horas o días previos a la crisis, si ha habido o no presencia de síntomas antes de la crisis o el aura, si ha habido repetición de este mismo problema anteriormente, ¿no? Y hay una descripción detallada, ¿no? Que se pregunta generalmente a un testigo. El paciente no suele dar información. En este caso, siempre la información es de la persona que lo acompaña o del testigo que pues, observa el trastorno del problema. Les decía que en todos estos procesos de enfermedad que estamos conversando, ¿no? Hay que ver lo que es un periodo o estado posictal. El estado posictal es justamente pasado el episodio al que hacemos referencia, el paciente queda en un estado tal, esto es posictal, en la que desconoce el tiempo, su estado de conciencia, a pesar de estar despierto, puede ser totalmente des desvariado, ¿no? Y puede haber transitoriamente, ¿no? Una presencia de déficit neurológico. Pues bien, estos son los síntomas o signos principales, ¿no? De tipo ambulatorio, de tipo de pacientes que nosotros observamos en la emergencia o en el consultorio. Yo les voy a pasar a dar algunos tips de lo que son los signos motores, los signos perspectivos y los otros signos neurológicos. En todo caso, son un montón de síntomas y signos que tienen nombre propio y que tienen una definición. Y por lo tanto, para ustedes es mandatorio reconocer estos términos porque les va a servir para, para poder ustedes entender el vocabulario neurológico propiamente dicho. No voy a leer todo, solamente les voy a dar algunas nociones por decirles los movimientos asociados, ¿no? Lo definimos como una dificultad para inhibir participación muscular de otras regiones del cuerpo. Sincinesias, siempre han escuchado sincinesias, ¿no? Es una reproducción contralateral simultánea de movimientos solicitados en un lado del cuerpo. Perseverancia, incapacidad de pasar con fluidez de un programa de acción a otro. Y así por el estilo, van a tener ustedes hiperactividad o hiperreactividad, ¿no? Esto es muy importante, reconocer que existen, ¿no? Por decir, trastornos del tono muscular. En trastornos del tono muscular puede haber hipertonía, contracción básicamente, hipotonía, relajación de los músculos, ¿no? Y puede ser marcada, ¿no? La misma con una motricidad fina. Estoy tomando en cuenta algunos términos. Ataxia digital, ahí les dejo.
¿no? Pianoteo de las manos, dificultad en el movimiento rítmico de los dedos para hacer imitación de tocar piano, se le pide al paciente. Estos son signomotores. Todos estos son signomotores. Lo van a ir revisando ustedes. Y por supuesto, estos signomotores tienen una definición propia. Es importante que ustedes conozcan y tengan a la mano como elementos para poder valorar en el examen físico de un paciente neurológico. Hay trastornos menores de la marcha, hay incoordinación del control postural. Las definiciones están ahí porque están en relación justamente a lesiones motoras de la piramidal, de primera o segunda neurona, o a problemas de lesiones de los nervios craneales. Cada una de estas valoraciones se van a hacer en las clases respectivas. Acá mi función es dejarle las definiciones hechas para que ustedes puedan tener en cuenta los mismos como un vocabulario que está en sus manos. En signos perceptivos también ustedes tienen la grafestesia, ¿no? La grafestesia, sí, seguramente la han escuchado. En niños mayores de 6 años, la incapacidad para reconocer sin ayuda visual figuras, letras o números escritos en la palma de ambas manos. Se escribe supuestamente en la palma de la mano de la persona y se le pide que nos digan qué han sentido y qué han escrito. Normalmente, si escriben en nuestras manos, las vocales las vamos a poder descifrar, pero si no, es una grafestesia. Y así sucesivamente van a tener ustedes diferentes términos, les decía, desde el punto de vista del vocabulario. Entonces, eso les dejo a ustedes como tarea final para que hagan una revisión y puedan tener una memotecnia adecuada. Ok, es lo que les quería decir el día de hoy. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Ninguno, Tengo doctor. entendido que tienen una segunda reunión, una